Tenemos al gobernador del estado Lara, Henry Falcón. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo va la cosa? ¿Todo bien? Bueno, bien. ¿Cómo está la MUD? ¿Cómo está la unidad de la oposición? Excelente, trabajando. De cara a las elecciones parlamentarias. En la calle. Pero unos cuantos ruidos allí, el conflicto con COPEI, la disidencia en algunos sitios, en el estado Nueva Esparta, algunas candidaturas fuera de la mesa, como en el caso del estado Lara, con el empresario Gómez Sigala, y así por el estilo. Bueno, fíjate, Vladimir, yo lo decía ayer, ayer realizamos un taller de nuestro partido Avanzada Progresista, producto de un pleno que hiciéramos la otra semana, y un poco hablábamos de las prioridades en el marco de las prioridades frente a la situación de crisis que vive el país. El rol y el papel de nuestras organizaciones políticas como verdaderos intermediarios, interlocutores con la gente en la resolución de sus problemas. Nosotros hoy tenemos una prioridad, la prioridad es el país, y ella debe representar para nosotros un elemento que nos vincule, que nos articule, y en ese sentido, Vladimir, no tiene cabida ni el capricho, ni el interés particular de nadie, porque quien ataca la unidad prácticamente se equivoca y termina haciéndole el juego al PSUV, el partido de gobierno. Eso sucede en algunos casos a nivel nacional. Nosotros, por el contrario, quienes tenemos muy claro el propósito de la unidad venezolana, que es el país, estamos en la calle, dedicados no solo a concertar con los sectores populares, pero también con las clases medias y con todos, sin excepción, en función de darle respuestas y además darle soluciones y debatir propuestas importantes en el nuevo escenario que se nos plantea por Ahora, delante. Gómez Sigala te acusa de secuestrar la unidad en el Estado y de sabotearla, la unidad en el Estado. Yo estoy en la unidad y apoyo todos los candidatos de la unidad. Tengo 6 años en la unidad democrática. Ahí está la mesa de la unidad del Estado. Ahora, nosotros no tenemos nuestro partido y nosotros tenemos un solo candidato fuera de la unidad. Hay personas que lanzaron sus candidaturas para dividir, repito, y esa postura le hace un flaco favor a la unidad, le hace un flaco favor al país y por supuesto le hace el juego, sin duda alguna, al Partido Socialista Unido de Venezuela. No es el caso nuestro. Hay quienes asumieron por actitudes, en algunos casos malcriadas, ¿sí?, porque no son considerados en los esquemas que se desarrollan a través de la reglamentación que tiene la Mesa de la Unidad Democrática y los procedimientos para escogencia de candidatos, simplemente porque no postularon o no representaron el interés de la mayoría de la población, de los circuitos que representaban, bueno, y han asumido esta actitud que por demás es legítima, pero que simplemente terminan apartados de la unidad e interpretando una cosa totalmente distinta a la que quiere la mayoría de la población. Henry, la relación de quienes vienen del chavismo con el chavismo, ¿cómo hacer para que ustedes que vienen del chavismo, bueno, yo también vengo del chavismo, pero yo estoy dedicado a mi actividad periodística, pero quienes salieron del chavismo están en la oposición, ¿cómo hacer para que el mensaje de ustedes sea creíble para sectores del chavismo que pudieran estar descontentos y que sea creíble además para quienes de la oposición lo ven como, bueno, como eventuales saltadores de talanquera, por ejemplo, de aquí para allá, de allá para acá? Fíjate, por ejemplo, aquí nos dice, un tuitero nos dice, 2 saltatalanqueras frente a frente, apuesto que cambian de silla a mitad del show, dice uno aquí, ¿no?, por ejemplo. Pero yo te voy a decir una cosa, hay en ese sector que acompañó y que todavía un sector importante de la población acompaña al gobierno, hay mucha decepción, la gente se siente defraudada, pero especialmente hay mucha desesperanza, Vladimir. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, no solo para construir un mensaje que les permita a ellos ver una plataforma de aterrizaje en la unidad democrática, con ese propósito, el propósito de salvar a Venezuela frente a la crisis, incluso frente a una salida, una guerra civil o un escenario de confrontación que nadie quiere para el país. Esos venezolanos que comulgan con el gobierno, con el partido de gobierno, padecen los mismos problemas que estamos padeciendo nosotros. El problema de la escasez, el alto costo de la vida, el déficit en materia de servicios,
lo que está sucediendo incluso con el problema de la criminalidad desbordada en todos los espacios de la escena nacional. Nadie puede negar que vivimos en Venezuela una crisis estructural y que en ese caso, decía al inicio del programa, nosotros debemos convertirnos en verdaderos interlocutores con ellos, intermediarios en la búsqueda de la resolución o en la búsqueda de la solución de sus problemas. Lo que no aspira la mayoría de la población, y creo que alejados están muchos de los que piensan que la gente hoy compra la diatriba, la confrontación y la pelea que tanto daño le ha hecho al país. La polarización, el resentimiento, la separación y el odio nos han llevado a esta situación de caos, de un modelo en nuestro criterio fracasado, caduco, pero que requiere una respuesta. Y la respuesta no se la vamos a dar en función de resolver divididos y confrontados. ¿Qué problema resuelve la elección parlamentaria, Henry? Bueno, mucha gente que dice, bueno, va a cambiar Venezuela porque si la oposición gana las elecciones parlamentarias. Otros dicen, no, no va a cambiar nada. Mira, la Asamblea, la aspiración nuestra es que la Asamblea sea una escena o sea un espacio plural, democrático, unitario, diverso, pero también un espacio donde se buscan las soluciones a los problemas de la gente, a los problemas del pueblo. No un espacio para la revancha, para la persecución. Es un espacio para la concertación, para la reconciliación y para la unión nacional. Hay que hacer una revisión exhaustiva, profunda, de los instrumentos legislativos que apuntalen la producción nacional. Bueno, la Asamblea Nacional perfectamente puede ser de oídos abiertos y de puertas abiertas al sector privado para buscar ponderar en las soluciones que reclama la población, pero que también reclama el sector productivo nacional. La Asamblea Nacional perfectamente pudiera adelantar una ley de amnistía, que nosotros compartimos esa propuesta en función de poder garantizar de que hayan elementos que nos inviten al camino del entendimiento y de la paz en función de todos los. Ahora fíjate, Henry, también en el gobierno hay sectores que hablan, bueno, del presidente hacia abajo, que plantean que si gana la oposición aquí vendría una situación de confrontación, podría haber violencia, podría haber una situación inmanejable, pero también hay factores en la oposición que consideran que al ganar la oposición en la Asamblea, si eso ocurre, se abre la puerta para una transición, para un cambio de gobierno, incluso la posibilidad de recortarle el periodo a los poderes y entrar en una etapa, digamos, de renovación de todas las instancias de poder en Venezuela. Fíjate, nosotros hemos sostenido la tesis de la reinstitucionalización y eso es válido, legítimo y competencial de la Asamblea Nacional. ¿De qué se trata eso? Bueno, hermano, de revisar todos los instrumentos legislativos que de alguna manera regulen la actividad de los poderes públicos a los fines de que los poderes públicos atiendan a su esencia, que debe ser. Pero eso implica cambiar las cabezas de esos poderes, bueno, pero incluido el presidente de la República. No se trata de cambiar las cabezas ni de hacer una persecución o una cacería de brujas desde la Asamblea Nacional, pero se trata de hacer lo que tiene que hacer un cuerpo legislativo, revisar leyes, incluso aprobar, sancionar instrumentos legislativos que de alguna manera obedezcan a los cambios que reclama el país. Eso se trata de hacer desde la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que ser un espacio para la concertación, para la búsqueda de soluciones, para buscar también la conciliación en los elementos que sean determinantes en la resolución de la crisis del país. La crisis que está viviendo Venezuela es una crisis estructural que la reconoce el propio gobierno. Nosotros creemos, como la mayoría de la población, que la situación, el problema inflacionario, la escasez se le fue de las manos al gobierno, que tenemos un sistema de empobrecimiento progresivo que sin duda alguna está afectando a los más pobres. Ahora, a esto hay que buscarle solución. Si el gobierno se cierra las posibilidades de una apertura de diálogo con el sector productivo, con las fuerzas políticas del país, para garantizar esa gobernabilidad futura, entonces nosotros estamos prácticamente transitando caminos inciertos y de allí la posibilidad que tenemos en el nuevo Parlamento, la nueva Asamblea Nacional, de que pueda ser un ente de mediación, de articulación y de resolución de problemas en función del país y no de partidos. ¿El diálogo es posible, Henry? Tú que has hablado mucho de diálogo. El diálogo es el único camino.
Así, pero ¿cómo hacer para que eso se concrete? el diálogo ciertamente es de dos y uno aspira a que tenga concreciones en la práctica, pero lo que no podemos desconocer, Vladimir, es que el diálogo es la única herramienta y la concertación, el entendimiento y el consenso que tenemos por delante para poder medianamente paliar la situación de crisis aguda que vive el país. No solo lo dice Henry, lo está pidiendo el sector productivo nacional, lo está pidiendo la Iglesia, lo piden las instancias internacionales, pero también lo reclaman los partidos. ¿Por qué no dialogar, por ejemplo, para buscar condiciones equilibradas frente al escenario electoral que tengan que ver con la observación internacional, con el manejo equitativo, con el uso equitativo de los medios de comunicación social y la propaganda a los fines de evitar el ventajismo? Eso es un encuentro que está pendiente y que de alguna manera le va a dar no solo credibilidad y transparencia, sino confianza al proceso electoral del próximo mes de diciembre. El gobierno nacional denuncia que hay todo un plan, que todos estos saqueos incluso forman parte de acciones de algunas organizaciones de oposición, estas situaciones de cola, de violencia que se han dado en algunos lugares. Me gustaría tu impresión sobre esto. Mira, yo lo que creo, Vladimir, fíjate, aquí ha habido el gobierno nacional. Incluso, perdón, hasta el propio gobierno de los Estados Unidos ha sido señalado de estar involucrado en estas cosas. Bueno, el gobierno regularmente anda buscando culpables donde no los hay. El gobierno siempre trata de tirar una cortina de humo para exculparse de la situación de crisis que vive el país, eso en todos los ámbitos. Aquí hubo cosas que se pudieron hacer y no se hicieron. Por ejemplo, Vladimir, la concertación productiva. ¿Desde cuándo están pidiendo el sector privado una reunión con el gobierno para explorar soluciones en conjunto? La unificación cambiaria, Vladimir, aquí no solamente lo hemos dicho nosotros, lo dicen los técnicos, conocedores de la materia, lo dice el sector productivo, lo reclaman las organizaciones políticas, todo el mundo. El daño que está haciendo la falta de un referencial de verdad en todo lo que es el tratamiento de la política monetaria del gobierno, que ha sido muy ineficaz, muy incompetente. La situación que se plantea, Vladimir, con la falta de independencia y autonomía del Banco Central de Venezuela. Los incentivos a la producción nacional no se ven por ninguna parte. El gobierno inició una campaña para hacer ajustes en materia de subsidios. Incluso hay quienes nos hemos expresado no solamente en relación al subsidio a la gasolina, sino también, bueno, las tarifas eléctricas, con una política compensatoria del gobierno e incluso los subsidios a otros países y la regaladera de combustible, pero también de petróleo a otros países. En el marco de una crisis como la que tiene Venezuela, bueno, Vladimir, la revisión del gasto público, la necesidad de revisar PDVSA, una reingeniería. ¿Tiene chance este gobierno de rectificar o Sí. se le acabó el tiempo para rectificar? Yo creo que estamos, Vladimir, llegando al momento del abismo. Y así lo expresan economistas reconocidos del país. Ayer nosotros tuvimos la oportunidad de conocer de cerca una exposición de dos economistas reconocidos de Venezuela. Hemos sostenido conversaciones con otros y estamos a las puertas de un proceso, de una espiral hiperinflacionaria, cosa que sería muy delicada y que nos ubicaría en una situación de tensión social, Vladimir. De allí entonces deviene lo que hemos venido planteando, la necesidad de concertar, de explorar consensos a tiempos, cosa que ha desaprovechado el propio gobierno. La Asamblea Anual de Fedecámaras, que se materializó en Lara, era un espacio propicio para que el gobierno nacional, el presidente de la República, sus ministros, bueno, tuvieran un acercamiento cara a cara con el sector privado del país. Lo reclama la mayoría de la población. La población quiere entendimiento entre el gobierno y el sector privado. La población quiere paz y tranquilidad, no quiere violencia ni quiere guarimba. La población reclama diálogo y el diálogo no puede ser exclusivamente entre factores del gobierno. Es el diálogo político para la gobernabilidad y el diálogo económico para la productividad. Ahora, sí, tanto descontento, por ejemplo, la oposición convoca una marcha como la que se convocó el pasado fin de semana y no fue prácticamente nadie. ¿Por qué ocurre eso? Mira, Vladimir, yo también lo he expresado. Hay fallas en la convocatoria, la gente no quiere salir a protestar. Es que las marchas las tenemos pasa? que hacer en los barrios. Tenemos que adentrarnos en los barrios y en los campos.
Allí es donde está la mayoría de los votos y la gran mayoría de decepcionados del gobierno. Pero hay que aprender a llenarse los zapaticos de barro. Hay que salir de los centros urbanos, adentrarse a los barrios y a los campos. ¿La MUD no se ha llenado a los pies de barro? Bueno, muchos dirigentes de la MUD han sido muy activos en esto de consustanciarse con las necesidades de los pobres. Muchos. Pero creo que el esfuerzo tiene que ser capital. Nosotros debemos abordar para tener un éxito superior que nos permita de verdad una avalancha de votos que es incuestionable en el proceso electoral del mes de diciembre, debemos asumir esos escenarios. Yo lo hago y lo hacen muchos y lo están haciendo nuestros candidatos. Alfonso Marquina, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática por Lara. Allá está Alfonso Marquina, metido en los barrios, de verdad, que no es como se ha querido decir que Alfonso Marquina, porque es un paracaidista de Lara, mentira, tiene más de 14 años de residencia en Lara, o lo tuvo, y se encuadra perfectamente en los parámetros de la ley. Algunos incluso dicen ser de Lara, pero viven más en el exterior que en Lara. Algunos. Allá ellos, con su conciencia y su responsabilidad frente al Estado y frente al país. Yo no quiero referirme a nadie. En Lara los conocemos a todos nuestros diputados. Y allí están, no solamente Alfonso Marquina, allí está el comando de Teodoro Campo. ¿Quién puede negar eso? La profesora Bolivia Suárez, la doctora María Teresa Pérez, y así como María Teresa, Macario González, Edgar Zambrano, Luis Florido, que es de Lara, y me consta que Luis Florido vive trabajando allá en Lara, Guillermo Palacio, Sobella Mejía, es el equipo que tenemos nosotros. Ahora, esa no es la unidad. La unidad no es consustanciarnos en un solo esfuerzo, en una mancomunidad de intereses fundamentalmente dirigidos a los sectores populares. Ahora, ¿qué le dice eso al ciudadano común, Henry? Porque una cosa es la unidad de los políticos y otra cosa es que los políticos estén realmente identificados con los problemas de la gente y le propongan soluciones que la gente les pueda creer, porque ese es el otro problema. No, son candidatos, la crítica está bien, la situación está mala, hay problemas de inflación, etcétera, etcétera. Ajá, pero ¿qué es lo que tú propones? ¿Qué traes ahí? Pero, Vladimir, en el planteamiento que se hace a través de los candidatos en la Asamblea Nacional, bueno, está más que claro que aquí hay que hacer revisiones profundas en el marco de un nuevo modelo que implica la revisión de las instituciones del Estado. Son creíbles y confiables las instituciones que tenemos hoy en el Estado venezolano. No hemos criticado hasta la saciedad la politización y la partidización y en ocasiones, bueno, las políticas también sectarias desde instituciones desconociendo los derechos ciudadanos de una parcialidad del país. ¿Qué está ocurriendo con las inhabilitaciones? ¿Por qué se inhabilitan ciudadanos y se inhabilitan partidos? No es ventajismo en el manejo de instituciones que deben responder al interés de todos los ciudadanos y no de un sector. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con instituciones como el Banco Central de Venezuela? No está el Banco Central de Venezuela actuando más como un ministerio que como un ente verdaderamente emisor de la moneda y de alguna manera rector de la política monetaria del Estado. No se está desde allí, y lo sabemos todos, emitiendo dinero inorgánico para cubrir el gasto público, cosa que afecta terriblemente el proceso inflacionario venezolano. Entonces, no es eso una materia prioritaria de atención en el marco de una nueva Asamblea Nacional plural, diversa, unitaria y democrática. No son razones suficientes, Vladimir, frente a la crisis que golpea el salario del trabajador. El trabajador que gana 7.400 bolívares y lo que se puede comprar son 3 kilos de caraota, 2 de arveja, un paquete de leche y si al caso le alcanza para un paquete de pañal. Esa es una verdad. El trabajador que no puede comprarse un par de zapatos y que hoy está agobiado pensando qué va a hacer en el mes de diciembre para poder satisfacer las expectativas de sus hijos. ¿Qué va a ocurrir, Vladimir, si aquí llegamos a pisar esa espiral hiperinflacionario, donde un precio, por ejemplo, de una camisa que cuesta hoy 1.000 bolívares, mañana la misma camisa te cuesta 3.000 y pasado mañana cuesta 10.000? ¿Cómo quedan los salarios? ¿Y cómo comienza entonces a empobrecerse la población? ¿Qué hacen los profesionales? ¿Quién podrá tener acceso aquí a una vivienda? ¿Cuáles son las oportunidades para los jóvenes? No podemos comenzar por ese escenario de la Asamblea Nacional, es el inicio. Y después vamos a venir otros escenarios en el marco de la Constitución y en el marco de las leyes. Por eso aquí no hay que atorarse. Aquí no hay que andar jugando
a caminos verdes, aventuras. ¿Te refieres, por ejemplo, a la idea de que la Asamblea pueda recortar los periodos, como algunos sectores plantean? Es que yo creo que más que confrontación, más que peleas, más que asuntos que puedan más bien convocar a la ingobernabilidad del país, la gente lo que quiere es una Asamblea Nacional que de verdad, consciente de lo que está ocurriendo en Venezuela, que ha ocurrido en otros países, entienda de que aquí debe fortalecerse un nivel de encuentro y de entendimiento para que nosotros como venezolanos, Vladimir, podamos resolver nuestros problemas. Ahora,